Frida siempre creyó que su casa era el lugar más seguro del mundo, el único donde podía sentir el calor de la familia a su alrededor. Pero todo cambió de repente cuando sus propios hijos la echaron de su casa. Abandonada, sin saber a dónde ir, se enfrenta al dolor del rechazo y al vacío de un futuro incierto. Sin embargo, en el momento más oscuro de su vida, una visita inesperada aparece, trayendo consigo un giro que cambiará todo para siempre. ¿Será posible comenzar de nuevo? El destino tiene algo preparado para Frida, algo que jamás imaginaría. Antes de comenzar esta emocionante historia de Frida, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún momento conmovedor como este. Si crees en el poder de comenzar de nuevo, dale like a este video y compártelo con amigos que necesitan una historia inspiradora. Ahora, prepárate para emocionarte. Frida siempre creyó que la vida era sobre la familia. A los 75 años, ya había vivido la mayor parte de su existencia dedicándose a sus hijos, criándolos con amor y los valores más profundos que podía enseñar. Su casa, un lugar sencillo pero lleno de recuerdos, siempre fue el refugio donde ella y sus hijos compartían momentos especiales, historias y sueños. Cada rincón de esa casa tenía un recuerdo preciado: los juguetes que usaban los hijos cuando eran pequeños, las fotos familiares en las paredes y las comidas hechas con tanto cariño. Frida había pasado su vida asegurándose de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban, incluso si eso significaba sacrificios personales. Sin embargo, nunca imaginó que algún día su propia casa se convertiría en el lugar que la vería ser rechazada de manera tan brutal. Todo comenzó lentamente. Al principio, sus visitas a los hijos empezaron a disminuir. Cuando eran jóvenes, Frida siempre estaba cerca, ayudando, aconsejando, siendo el pilar emocional que sostenía a la familia. Pero, a medida que sus hijos crecían y formaban sus propias familias, comenzó a darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una visita incómoda, alguien de quien empezaban a alejarse. Un día, Frida recibió una llamada de su hijo mayor, García. Siempre había sido el más distante, pero aún así, ella creía que había un amor verdadero entre ellos. Cuando atendió el teléfono, la voz de García, que antes estaba llena de afecto, sonaba fría y distante. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, sin rodeos. Frida, acostumbrada a la preocupación de sus hijos, pensó inmediatamente que sería algo relacionado con su salud o algún otro problema. Sin embargo, lo que él dijo a continuación la dejó sin palabras. «Mis hermanos y yo hemos decidido que ya no puedes quedarte aquí, mamá. Necesitas buscar otro lugar para vivir», afirmó, sin dudar. Su respuesta fue tan abrupta y sin emoción que, por un momento, Frida creyó haber oído mal. ¿Cómo podía hacerle esto? ¿Qué había pasado con la familia a la que había dedicado toda su vida? Frida intentó argumentar, apelando al amor que siempre creyó inquebrantable entre padres e hijos. Le pidió un poco más de tiempo, tal vez para organizar sus cosas, pero la respuesta siempre fue la misma: «No podemos seguir haciendo esto, mamá. Necesitas salir adelante por ti misma». Las palabras de García resonaban en su mente mientras trataba de procesar la brutalidad de la situación. ¿Cómo pudo ser tan fácil para él, para todos ellos, tomar esa decisión? Después de todo, ella había sido la base de sus vidas. El golpe fue duro y difícil de soportar. En un abrir y cerrar de ojos, Frida vio su vida desmoronarse. Ella, que siempre había tenido un hogar, ahora se encontraba sin techo, sin la seguridad de un lugar donde refugiarse. Sin saber a dónde ir, Frida hizo lo que le parecía más sensato. Salió de su casa con una pequeña maleta y un corazón pesado, creyendo que tal vez encontraría algo de refugio en las calles de la ciudad. En el fondo, aún no podía creer en la crueldad de sus hijos. Ellos habían sido todo para ella, y ahora parecían no importarle en lo más mínimo. El silencio en el coche que la alejaba de la casa que ella misma había construido era ensordecedor. Los recuerdos de tantas risas y momentos compartidos en las comidas, de cómo preparaba el mejor pastel de zanahoria para sus hijos, de cuando estaba allí, apoyándolos en sus momentos difíciles. Todo eso ahora parecía tan distante, como si hubiera sido parte de otro tiempo, de otra vida. Frida buscó refugio en lugares improvisados, tratando de encontrar algo de paz dentro de su propia desesperación. Pasó la noche en un banco de parque, sin saber cómo se desarrollaría su futuro. Miraba los rostros de las personas apuradas que pasaban junto a ella, y parecía que nadie se preocupaba por su dolor. Quería gritar, quería que alguien viera su tristeza y hiciera algo por ella, pero sabía que nadie lo haría. Estaba completamente sola en el mundo.
Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en su mente. Pensó en buscar un refugio, tal vez un centro de apoyo para ancianos o algún lugar donde pudiera encontrar ayuda. Pero la vergüenza y la sensación de abandono la detuvieron. ¿Cómo sería posible pedir ayuda ahora, después de todo lo que había pasado? Ella, que siempre había sido fuerte y orgullosa, ahora se veía vulnerable y sin salida. Pero lo que Frida no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Una visita inesperada cambiaría el curso de su historia y la haría creer, nuevamente, que el amor y la compasión aún eran posibles en el mundo. Esa visita sería más que un simple acto de bondad, sería la clave para un nuevo comienzo. Justo cuando Frida pensaba que ya no había esperanza, un encuentro inesperado podría cambiarlo todo. Pero, ¿quién sería esa persona que sacaría a Frida del abismo de la soledad? Jamás imaginaría que un viejo amigo del pasado estaría a punto de transformar su vida para siempre. Vaya, la historia de Frida apenas está comenzando y ya te está tocando, ¿verdad? Ahora quiero saber, ¿qué harías si estuvieras en su lugar? Déjanos tu comentario abajo y compártelo con quien necesite escuchar este mensaje. No olvides dar like y suscribirte al canal para seguir cada giro de esta emocionante historia. Juntos viviremos esta historia hasta el final. Frida estaba sentada en un banco del parque, el viento helado soplando contra su rostro y sus manos temblando no solo por el frío, sino también por el dolor del rechazo. A cada paso de las personas que pasaban cerca de ella, se sentía más invisible. La vergüenza de ser ignorada, la sensación de no tener a dónde ir, todo eso la consumía. Pero en ese momento de profundo desespero, algo sorprendente ocurrió. Una sombra se acercó a Frida. No escuchó los pasos, pero sintió la presencia incluso antes de mirar hacia arriba. Cuando levantó la mirada, de repente, todo a su alrededor pareció disminuir, y ella se quedó paralizada por un instante. Frente a ella estaba un hombre, de edad similar a la suya, pero con un aura que emanaba una calma y una sabiduría que no podía explicar. Él la miró con una sonrisa amable, como si ya la conociera desde hacía años, pero Frida no tenía idea de quién era. ¿Está usted bien, señora?, preguntó él con una voz suave, pero firme. Era un tono que, aunque cargado de empatía, no parecía formar parte de la frialdad de la ciudad. Era como si esa simple pregunta, en ese momento de dolor, pudiera calentar incluso los corazones más fríos. Frida no supo cómo responder de inmediato. El dolor era tan grande que sus palabras estaban atrapadas en su garganta. Solo lo miró, intentando entender lo que sucedía, tratando de percibir si realmente él le hablaba a ella. No había ningún signo de juicio en su mirada, solo una compasión genuina que, por un momento, hizo que Frida creyera que tal vez el mundo aún no estaba perdido. Yo no sé qué más hacer, dijo Frida, con la voz entrecortada. Mis hijos me echaron de casa. Ya no tengo a dónde ir. El hombre se sentó junto a ella, con una gentileza que parecía reconfortarla, y ella sintió una sensación de alivio, como si, al menos por ese momento, no estuviera sola. Lo entiendo, respondió él con una serenidad impresionante. A veces, el peso de las decisiones de los demás es demasiado para cargarlo sola. Pero no se preocupe, señora. La vida tiene una forma de sorprendernos, de mostrarnos caminos donde menos lo esperamos. Frida lo miró, incrédula. ¿Cómo ese hombre, un completo desconocido, podía entender tanto su dolor? Era como si sus palabras provinieran directamente de un lugar profundo dentro de ella, como si hubiera leído su alma. Y, por un instante, sintió una confianza inesperada en su corazón. ¿Quién es usted?, preguntó Frida, tratando de esconder la curiosidad que comenzaba a brotar dentro de sí. ¿Cómo puede entenderme así, sin saber nada sobre mí? El hombre sonrió, una sonrisa melancólica y llena de sabiduría, como si hubiera visto muchas cosas a lo largo de su vida, pero nunca había perdido la capacidad de percibir el sufrimiento ajeno. Luego se presentó. Mi nombre es García, y, en el fondo, también he pasado por momentos difíciles. Tal vez no sea el mismo dolor, pero sé lo que es sentir que estamos perdidos, sin rumbo. A veces, las personas que amamos toman decisiones que nos destruyen, y parece que no hay forma de seguir adelante. Yo estuve en un lugar similar al suyo. Frida lo miró, sorprendida. Él parecía tan tranquilo, tan equilibrado, mientras ella sentía que su vida se desmoronaba en cada segundo. Sin embargo, algo en García transmitía una sensación de seguridad, algo que Frida no había experimentado en mucho tiempo. Sus palabras eran simples,
pero cargadas de un peso profundo, algo que solo aquellos que realmente han conocido el sufrimiento podrían comprender. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Frida, con la voz casi inaudible. Ya no tengo nada. Mis hijos me abandonaron, y ahora estoy aquí, sola, sin saber a dónde ir. García la miró con una mirada profunda, como si estuviera ponderando sus palabras antes de hablar. Luego dijo algo que, más tarde, Frida nunca olvidaría. Tienes más de lo que imaginas, Frida. Y lo que necesitas ahora es solo dar el primer paso. A veces, la vida nos empuja fuera de nuestra zona de confort, pero es cuando eso sucede que realmente podemos descubrir quiénes somos y lo que somos capaces de hacer. No estás sola, y créeme, hay más por venir. Solo tienes que permitirte verlo. Las palabras de García fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad que dominaba el corazón de Frida. No sabía exactamente qué quería decir él, pero había algo en ellas que la hizo sentir que, tal vez, aún había una oportunidad para ella, que la vida no se había terminado. Tal vez solo estaba comenzando una nueva jornada. García continuó: conozco un lugar donde podrías quedarte, al menos hasta que encuentres tu nueva dirección. No es mucho, pero es un nuevo comienzo. ¿Qué te parece? Frida lo miró, sin poder creer lo que acababa de escuchar. La idea de tener un lugar donde pudiera quedarse, un lugar donde no fuera rechazada, parecía un sueño lejano. Pero, al mirar el rostro sereno de García, sintió que tal vez, solo tal vez, esa era la oportunidad que necesitaba. Con un suspiro profundo, aceptó la oferta de García. Sí, acepto. Y con eso, la vida de Frida comenzaba a cambiar, no de una manera grandiosa, sino de una forma que nunca imaginó. Aquella noche, bajo las estrellas y con la presencia silenciosa de un hombre que parecía conocer los recovecos del sufrimiento humano, Frida dio su primer paso hacia un nuevo comienzo. La oferta de García fue solo el comienzo de algo más grande. Pero lo que Frida aún no sabía era que esa decisión la llevaría a un destino que nunca imaginó. ¿Qué más descubriría en este nuevo camino? Algo más estaba a punto de ser revelado, algo que podría cambiarlo todo para siempre. Después de este emocionante momento, es hora de conectarnos aún más. Antes de continuar con la hermosa historia de Frida, quiero saber: ¿alguna vez has pasado por un momento en el que alguien, de forma inesperada, trajo una luz en medio de la oscuridad? Deja tu comentario y comparte tu experiencia con nosotros. En los días que siguieron, Frida no pudo dejar de pensar en la oferta de García. Su corazón aún estaba pesado por el dolor del abandono, por la sensación de rechazo que consumía sus fuerzas. Pero, aunque ese capítulo de su vida la marcaba, comenzó a percibir una tenue luz en el horizonte. Algo había cambiado dentro de ella, algo sutil, pero lo suficientemente fuerte como para darle el coraje de seguir adelante. Cuando llegó al refugio de García, Frida sintió que, a pesar de estar en un lugar sencillo, algo en ella se calmaba. La casa de García era pequeña, pero acogedora, con paredes simples y ventanas que dejaban entrar la luz del sol suavemente, llenando el ambiente de un calor que Frida no sentía desde hacía mucho tiempo. Las cortinas ondeaban con la suave brisa que entraba por las ventanas, creando una atmósfera serena y tranquila. García le ofreció una habitación sencilla, con una cama modesta y una mesa de madera. Era poco, pero para Frida, eso representaba una paz que ya no sabía cómo encontrar. Miró alrededor, absorbiendo cada detalle de ese nuevo espacio, como si estuviera descubriendo un pedazo del mundo que había perdido. La vida de Frida había estado llena de altibajos, pero en ese momento sintió que, tal vez, finalmente podría respirar un poco más libremente. Sé que esto no es mucho, dijo García, observando a Frida mientras miraba alrededor. Pero es todo lo que puedo ofrecerte por ahora. Sé que has pasado por mucho, pero al menos aquí no estás sola. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Frida lo miró, con agradecimiento en los ojos. Era imposible no sentir una profunda gratitud por ese hombre que, sin pedir nada a cambio, le estaba ofreciendo un lugar para descansar, para empezar de nuevo. Aunque el dolor aún estaba presente en su pecho, sentía que algo comenzaba a sanar lentamente. Allí, en la casa de García, encontraba un refugio no solo físico, sino también emocional. En los primeros días, Frida se sintió algo desubicada. No sabía qué hacer, cómo actuar, ni cuál sería el siguiente paso. Pero García, con su calma habitual, no la presionó. Sabía que ella necesitaba tiempo. A veces, el silencio era más reconfortante que las palabras. Y, lentamente, Frida comenzó a abrirse,
comenzando a hablar sobre sus experiencias, sobre cómo su vida se había convertido en un torbellino de errores y desilusiones. García escuchaba atentamente, sin juzgarla, con la comprensión de alguien que ha visto mucho más de la vida de lo que muchos podrían imaginar. «No estás sola, Frida», le dijo una noche, después de que ella contara otra historia sobre sus hijos y cómo la habían abandonado. «A veces las personas nos hieren profundamente, pero eso no significa que estamos destinadas a la soledad eterna. La vida tiene formas misteriosas de enseñarnos lo que realmente importa». Esas palabras quedaron resonando en la mente de Frida. Había sido ignorada, rechazada, pero, al mismo tiempo, encontró a alguien que la escuchaba, que la respetaba. Y eso comenzó a despertar en ella un nuevo sentido de valor. Se dio cuenta de que, aunque sus hijos se hubieran alejado, todavía tenía algo valioso dentro de sí, la capacidad de empezar de nuevo. Fue entonces cuando García hizo una sugerencia que sorprendió a Frida. «Conozco un proyecto, algo que puede ayudarte a redescubrir tu fuerza. No es fácil, pero creo que tienes dentro de ti la capacidad de dar el siguiente paso. Yo te ayudaré». Frida lo miró, curiosa, pero también escéptica. No estaba segura de lo que eso significaba. ¿Qué tenía en mente García? ¿Sería una oportunidad real para empezar de nuevo o sería solo otro intento fallido, como tantos otros en su vida? Pero, por otro lado, sabía que no podía quedarse quieta, que debía arriesgarse. ¿Qué tenía que perder? «Yo estoy dispuesta a intentarlo», dijo Frida, con un brillo tímido en los ojos. «Pero, ¿qué exactamente está sugiriendo?». García sonrió, como si estuviera esperando esa respuesta. «Hay un programa de ayuda para mujeres que han pasado por situaciones difíciles como la tuya. Es una oportunidad de trabajar en algo que te haga sentir útil, que te devuelva la autoestima. Podrás ayudar a otras mujeres que enfrentan lo que tú enfrentaste. Será una forma de dar propósito a tu dolor, algo más grande que tú misma». Frida vaciló por un momento, pensando en las palabras de García. No sabía si estaba lista para involucrarse en algo nuevo, pero, al mismo tiempo, la idea de poder ayudar a otras personas a superar las dificultades parecía un camino que podría devolverle algún propósito a su vida. «Lo intentaré, García. Si tú crees en esto, yo también puedo intentarlo». Lo que Frida no sabía en ese momento era que esa decisión cambiaría su vida de una manera que jamás hubiera imaginado. Estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su existencia, un capítulo lleno de desafíos, pero también de descubrimientos que la harían más fuerte, más resiliente y, tal vez, hasta más feliz. Pero lo que Frida no sabía era que, al dar este paso, estaba a punto de conocer a personas que cambiarían su vida para siempre. En el próximo capítulo, veremos cómo la oportunidad ofrecida por García abre puertas a un nuevo comienzo. Pero, ¿estará Frida lista para enfrentar todo lo que está por venir? ¿Qué encontrará en su nuevo camino? ¿Alguna vez has pasado por un momento en la vida en el que parecía que no había más esperanza, pero algo o alguien apareció para mostrarte un nuevo camino? Comenta aquí abajo si has vivido una experiencia así y, quién sabe, podríamos aprender juntos cómo dar el siguiente paso. Y, si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de superación y esperanza. Frida sentía una mezcla de miedo y esperanza al prepararse para dar el siguiente paso. Ya había enfrentado tanto en su vida, y la idea de entrar en un proyecto que involucraba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad le parecía, al mismo tiempo, un desafío y una oportunidad única. García estaba a su lado, apoyándola, pero sabía que, al final, ella sería quien tendría que hacer que el cambio sucediera. Al día siguiente, García la llevó al centro donde se llevaba a cabo el programa de apoyo. El lugar era sencillo, pero acogedor, y la recepción fue cálida. Las otras mujeres que estaban allí parecían dispuestas a escuchar, compartir y aprender unas de otras. Frida, aunque aún se sentía como una extraña, percibió algo importante: no estaba sola. Allí, en el grupo de mujeres, Frida encontró rostros que, al igual que ella, estaban marcados por historias de dolor y pérdida. Algunas habían sido abandonadas por sus maridos, otras enfrentaban la pobreza y la soledad, pero todas tenían en común el deseo de empezar de nuevo. Y, en ese momento, se dio cuenta de que, a pesar del dolor que llevaba, también llevaba dentro de sí la capacidad de ayudar, acoger y compartir. El programa ofrecía una serie de talleres y actividades para las participantes. Había terapias grupales, talleres de artesanía, además de cursos sobre cómo mejorar la autoestima y la independencia financiera. Frida comenzó a participar en todo,
aunque aún sentía algo de timidez. Se sentaba, escuchaba las historias de las otras mujeres y, poco a poco, fue abriéndose más. Hablaba sobre sus hijos, sobre la pérdida de su casa y el abandono que había sentido, pero, al mismo tiempo, compartía el deseo de seguir adelante. Con el tiempo, Frida empezó a notar cambios sutiles dentro de sí misma. Ya no se veía como una mujer derrotada, sino como alguien capaz de ayudar a otras personas a encontrar fuerza, como ella lo había hecho en ese pequeño centro de apoyo. La sonrisa tímida que daba al inicio de las reuniones se fue convirtiendo en una más confiada, y cada día sentía que estaba más cerca de reencontrar su esencia, esa mujer fuerte y decidida que había sido en otros tiempos. En una de las sesiones de terapia, una de las participantes comentó lo importante que era para ellas compartir sus historias, ya que eso las ayudaba a procesar lo que habían vivido y a construir una nueva perspectiva de vida. Las palabras de esa mujer tocaron profundamente a Frida, quien sintió que, tal vez, aún tenía mucho que aprender sobre sí misma. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando, durante una de las actividades en grupo, Frida se encontró frente a las otras mujeres, hablando sobre lo que había vivido y lo que aún tenía dentro de sí para ofrecer. No lo notó, pero su voz estaba firme y clara. Estaba contando su historia, ya no como alguien que había sido abandonada y olvidada, sino como alguien que había sobrevivido, alguien decidida a transformar el dolor en fuerza. Al final de la actividad, las mujeres aplaudieron, y Frida, por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente reconocida. Pero, mientras la vida de Frida comenzaba a tomar un nuevo rumbo, García, siempre discreto, la observaba desde lejos. Sabía que estaba presenciando una transformación, pero también sabía que el verdadero cambio debía venir desde dentro de Frida. Él había dado el primer paso, ofreciéndole un lugar para quedarse, pero ahora era ella quien estaba construyendo su nueva historia. Cada día que pasaba, Frida comenzaba a darse cuenta de que, al ayudar a otras mujeres, también se estaba ayudando a sí misma. Estaba recuperando algo muy valioso que había perdido, la capacidad de creer en sí misma. Cada historia compartida, cada sonrisa recibida de las otras mujeres, la hacía sentirse más completa. Empezaba a entender que, a pesar de las pérdidas que la vida le había impuesto, aún había mucho por vivir y compartir. Y mientras tomaba las riendas de su vida nuevamente, algo aún más sorprendente estaba a punto de suceder. Un día, al regresar a casa después de una sesión más en el centro, Frida recibió una llamada inesperada. El número en la pantalla de su celular era desconocido, pero sintió una curiosidad que la hizo contestar. Frida. La voz del otro lado de la línea le sonaba familiar, pero no pudo identificarla de inmediato. Sí, ¿quién habla? Frida respondió, con la tensión aumentando en su voz. Soy yo, García. Sé que estás ocupada con el proyecto, pero necesito contarte algo muy importante. Frida guardó silencio, esperando. Sintió que su corazón se aceleraba, pero no sabía qué esperar. Sé que estás reconstruyendo tu vida, y estoy muy orgulloso de ti. Pero quiero que sepas que, además de todo lo que has hecho, hay algo más que mereces. Una oportunidad, algo que puede cambiar tu vida de una forma que no imaginas. Esas palabras quedaron resonando en su mente. ¿Qué quería decir García con eso? ¿Qué oportunidad era esa? Frida estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Una propuesta que, aunque inesperada, podría ser la clave para comenzar de nuevo de una manera totalmente nueva. En el próximo capítulo, se enfrentará a la oportunidad que finalmente podría proporcionar el giro que tanto había esperado. Pero, ¿estará lista para dar el siguiente gran paso? ¿Qué tal si reflexionamos juntos por un momento? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión valiente para cambiar tu vida? Ahora, imagina la transformación que Frida vivió en su camino de reinicio. Tú también tienes el poder de reescribir tu historia. Quédate conmigo hasta el final de este video y descubre cómo pequeñas decisiones pueden hacer una gran diferencia en tu vida. No te lo pierdas. Vamos juntos en este viaje. Frida sentía la presión de la llamada de García aún en su pecho, como un peso que no podía soltar. Esa propuesta que él mencionó parecía más una ilusión, una de esas oportunidades que surgen de la nada y desaparecen tan rápidamente como llegan. Pero algo en la manera en que habló la hizo creer que había algo real detrás de esa voz tranquila y confiable. ¿Qué podría ser tan importante? Ella estaba involucrada en un nuevo capítulo de su vida, trabajando con mujeres que, al igual que ella, buscaban superar el dolor, y estaba aprendiendo tanto de cada una de ellas. Estaba recuperando su autoestima y la sensación de que podía comenzar de nuevo,
de que lo mejor aún estaba por venir. Pero ahora, García la dejaba en suspenso. ¿Qué quería contarle? Respiró hondo y decidió devolver la llamada. Su voz, calmada y serena, la tranquilizó en cuanto atendió. Frida, estoy muy feliz de que hayas contestado, dijo García con la misma calma que siempre tuvo. Pensé mucho antes de llamarte. Como te dije, has sido una inspiración para muchas de nosotras, y hay algo que me gustaría ofrecerte. Algo que puede transformar tu vida. Frida tragó saliva, sintiendo una creciente curiosidad. ¿De qué estás hablando, García? Él dudó por un momento, como si estuviera ponderando su decisión, y comenzó a explicar. Frida, ¿te acuerdas cuando te hablé de mi proyecto? El que involucra ayudar a mujeres en situaciones vulnerables, pero de una manera más audaz. Tengo una propuesta de trabajo para ti. Un puesto importante, en el cual podrías liderar un centro para mujeres en situación de calle y vulnerabilidad social. Y no es solo un puesto cualquiera. Serías la responsable de crear nuevos programas de rehabilitación y seguimiento para esas mujeres que lo han perdido todo, como casi lo perdiste tú. Frida guardó silencio. No sabía si podía creer lo que estaba oyendo. Una propuesta como esa parecía absurda para alguien como ella, que hasta pocos meses atrás, era solo una mujer sin rumbo y sin fuerzas. ¿Estás hablando en serio?, preguntó con un hilo de incredulidad en su voz. García respondió con firmeza, como si ya esperara esa pregunta. Sí, Frida, creo en ti. Vi lo que puedes hacer con tu experiencia, tu dolor y la forma en que te reconstruiste. Ya has ayudado a tantas mujeres en el centro, y creo que ha llegado el momento de que seas la líder. No solo para orientar, sino para mostrarles a esas mujeres que hay una salida, que pueden empezar de nuevo. Esas palabras fueron como una luz que surgía en un túnel oscuro. Frida sintió una ola de emociones, una mezcla de sorpresa, miedo y, al mismo tiempo, una energía nueva, como si algo estuviera despertando dentro de ella. No sabía si estaba lista para algo tan grande, pero al mismo tiempo, sabía que esa podría ser la oportunidad que estaba buscando para finalmente pasar la página y escribir un nuevo capítulo en su vida. Pero lo que más la dejaba perpleja era el hecho de que García creyera en ella de una manera tan profunda. Él creía en su potencial más de lo que ella misma lo hacía. Nunca imaginó que sería capaz de liderar un proyecto tan grandioso, pero tal vez, solo tal vez, estaba más preparada de lo que pensaba. Yo, no sé qué decir, García, respondió ella, luchando por contener las lágrimas que estaban a punto de brotar. Todo esto es demasiado para mí. Yo, estoy tan agradecida, pero tengo miedo. ¿Y si fracaso? García sonrió por la línea telefónica, como si ya supiera que esa duda surgiría. Frida, el miedo es natural, pero es él el que nos impide crecer. La verdad es que ya has ganado tantas batallas dentro de ti misma. Este nuevo paso no se trata de ser perfecta, se trata de ser real y auténtica. Y tienes todo lo necesario para dar ese paso. Cree en ti, como yo creo en ti. Frida sintió una fuerte ola de emoción. Nunca imaginó que alguien, especialmente García, alguien tan sabio y observador, la vería de esa manera. La mujer que había sido, la madre amorosa, pero también frágil, perdida, ahora comenzaba a darse cuenta de que había más fuerza dentro de ella de lo que había imaginado. Lo acepto, García. Acepto la propuesta, dijo ella, ahora con una firmeza en su voz que no sabía que poseía. No sé qué me espera, pero estoy lista para intentarlo. No dejaré que el miedo me paralice. Haré que suceda. Esas palabras, aunque simples, representaban un cambio radical de perspectiva. Frida había dado un paso hacia su propio futuro, sin más mirar al pasado con miedo o vergüenza. Estaba lista para ayudar a otras mujeres a reconstruirse, así como ella lo había hecho, y tal vez aún más. García sonrió, aliviado, y dijo, no te arrepentirás, Frida. Sé que esta decisión cambiará tu vida para siempre, y la vida de muchas otras mujeres. Ahora es el momento de actuar. Al colgar el teléfono, Frida permaneció en silencio por algunos instantes. El peso de la decisión aún estaba con ella, pero lo que más quedaba era la sensación de que una nueva jornada comenzaba. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que estaba lista para abrazar este cambio. Era la oportunidad que necesitaba para mostrarle a ella misma y al mundo lo que era capaz de hacer. Frida acababa de dar un paso decisivo, pero el camino por delante no sería fácil. Lo que aún no sabía era que,
además de los desafíos externos, tendría que enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Aún en este video, verá que el mayor obstáculo a superar no es lo que viene de fuera, sino lo que aún permanece en su corazón. La historia de su transformación está lejos de haber concluido. Frida estaba de pie frente al nuevo centro, el lugar que ahora llamaría su hogar profesional. La fachada simple del edificio contrastaba con la grandeza de su decisión. Ella había dado el primer paso y aceptado la propuesta de García, pero una ola de inseguridad la dominaba. ¿Realmente estaba lista para liderar? No podía dejar de pensar en las dudas que surgían en cada momento. Las mujeres que llegarían al centro la necesitaban, y ella no podía fallar. La presión era intensa y, a medida que se acercaba el primer día de trabajo, Frida se sentía cada vez más ansiosa. Aunque había crecido entre tanto sufrimiento, sabía que los desafíos por venir serían aún más difíciles. Pero había algo más profundo que la paralizaba, el miedo de no ser capaz de dar lo que las mujeres necesitaban. Había enfrentado el abandono, la soledad y la pérdida de todo lo que amaba. Pero ahora, debía ayudar a otras mujeres a superar sus propias pérdidas, sus propios miedos y limitaciones. La responsabilidad parecía enorme, como si fuera una misión que requería más de lo que ella podía ofrecer. La víspera de su primer día como líder, Frida se acostó en su cama, pero no pudo dormir. Su pasado, todas las pérdidas y dificultades, surgían una y otra vez en su mente, como sombras que la perseguían. Se preguntaba si realmente podría ser la mujer fuerte que García creía que era. Sentía que tal vez solo era una fraude, alguien que lo intentaba, pero que aún no había superado su propio dolor. Fue entonces cuando recordó algo que había oído de una de las mujeres del centro. El dolor no define quién somos, Frida. La forma en que lo manejamos es lo que nos define. Las palabras resonaron en su mente, y se dio cuenta de que, aunque el dolor era una parte importante de su historia, no era su identidad. Ya no necesitaba ser definida por las cicatrices del pasado. El primer día en el centro comenzó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Frida entró al edificio y vio a varias mujeres, muchas de ellas con expresiones de cansancio y desconfianza. Algunas aún tenían los ojos vacíos, como aquellos que han perdido la esperanza. Las miró y, por primera vez, no se sintió distante de ellas. Las entendía, porque, en el fondo, ellas eran como ella. Las actividades comenzaron y Frida trató de mantenerse firme. Guiaba a las participantes sobre lo que podían esperar del programa, explicaba los nuevos cursos de rehabilitación y daba inicio a un primer momento de acogida. Estaba nerviosa, pero, cuando comenzó a hablar, se dio cuenta de que sus palabras salían con más claridad de lo que imaginaba. Fue como si, por un momento, la presión y el miedo hubieran desaparecido. El tiempo pasó y Frida comenzó a darse cuenta de que no necesitaba ser perfecta. No tenía que tener todas las respuestas. Lo que importaba era estar presente, ser auténtica y mostrar a las mujeres que no estaban solas. Y, al hacer esto, comenzó a notar que cada encuentro con ellas la ayudaba a sanar sus propias heridas. Pero, a pesar de los avances, los miedos internos aún la acechaban. En una de las tardes, durante una reunión con García, no pudo evitar expresar sus inseguridades. Creo que lo estoy haciendo bien, pero al mismo tiempo, tengo miedo de fracasar. ¿Y si las mujeres no confían en mí? ¿Y si piensan que soy una fraude, como a veces yo misma siento que soy? García, como siempre, la escuchó atentamente antes de responder. Sabía que Frida estaba enfrentando un dilema que muchas personas, especialmente aquellas con historias de dolor, cargaban, el miedo de no ser lo suficientemente buena. La miró con una sonrisa tranquila. Frida, no eres una fraude. Ya hiciste el trabajo más difícil que alguien puede hacer. Te reconstruiste. Tienes la empatía necesaria para guiar a estas mujeres, porque sabes lo que es sentirse perdida. Ellas confían en ti no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya has recorrido el mismo camino. No necesitan perfección, necesitan a alguien real. Esas palabras calaron hondo. Frida se dio cuenta de que, tal vez, era la persona indicada para ese trabajo, no a pesar de su dolor, sino por él. No estaba allí para ser una líder distante e inaccesible, sino una mujer que comprendía la fragilidad humana y sabía cómo levantarse, incluso ante los mayores desafíos. En los días siguientes, Frida se permitió más momentos de vulnerabilidad. Compartió sus propias dificultades con las mujeres, hablaba sobre las lágrimas que había derramado, sobre los días de desesperación,
pero también sobre la fuerza que había encontrado para seguir adelante. Y, cada vez que hablaba, veía en las mujeres un reflejo de sí misma, como si ellas también comenzaran a creer que era posible empezar de nuevo. Aunque los desafíos internos de Frida aún persistían, comenzó a notar que su verdadero poder residía en su capacidad para ser auténtica, abrazar sus fragilidades y, al mismo tiempo, usar su historia como una luz para iluminar el camino de otras personas. Esa noche, al mirarse en el espejo, Frida vio algo que no había visto en mucho tiempo. Una mujer fuerte, que no tenía miedo de ser quien era, con todas las cicatrices y lecciones que la habían hecho más sabia. Estaba lista para continuar su viaje, y el miedo, que antes la paralizaba, ahora parecía ser solo una sombra que se alejaba. El camino de Frida se volvía cada vez más claro, pero nuevos desafíos se presentaban en el horizonte. Las mujeres en el centro comenzaron a confiar en ella, pero no sería fácil ganar la confianza de todas. A continuación, Frida enfrentará nuevos obstáculos, tanto internos como externos, que pondrán a prueba su capacidad de liderazgo y la fuerza de su decisión. Estará cada vez más cerca de convertirse en el faro de esperanza que siempre soñó ser. El centro estaba creciendo, y con ello, la presión sobre Frida también aumentaba. Cada día veía llegar más mujeres, con historias de dolor y superación. Algunas, con miradas desconfiadas, otras con lágrimas visibles. Pero todas buscaban algo: cura, transformación, un nuevo comienzo. Ella sentía el peso de ser la persona que podría ayudarlas, y sabía que la confianza que depositaban en ella era algo que no podía perder. El segundo mes de trabajo pasó rápido. Frida ya se había convertido en una referencia en el centro, pero las dificultades también eran inevitables. Un día, una de las mujeres, llamada Clara, llegó visiblemente afectada. Ella era una de las participantes más resilientes, siempre mostrando fuerza y coraje, pero hoy su mirada estaba perdida, como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Frida la invitó a una conversación privada. Clara, con la voz temblorosa, reveló que su esposo la había abandonado nuevamente, y esta vez sentía que no tenía fuerzas para luchar. El marido, con quien llevaba años casada, había prometido cambiar, pero nuevamente había fallado. Ella ya no sabía en quién confiar ni cómo creer en el futuro. Frida la escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como si fuera suya. Sabía lo que era vivir promesas rotas, sabía lo que era confiar en alguien que no cumplía lo que prometía. Por un momento, experimentó un dolor familiar, pero al mismo tiempo, también sintió una nueva fuerza dentro de ella. Sabía lo que tenía que hacer. Clara, tienes algo que muchos de nosotros no vemos: coraje. Estás aquí, luchando por ti misma y por tus hijos, y eso no es algo pequeño. Sé que tu corazón está pesado ahora, pero créeme, eso no define quién eres. Mereces mucho más que vivir a la sombra de alguien que no te valora. Y encontrarás fuerzas dentro de ti para seguir adelante. Lo haremos juntas. Frida sabía que esas palabras no resolverían todos los problemas de Clara, pero podía ver que la mujer frente a ella necesitaba sentir que había esperanza. No se trataba de quitar el dolor, sino de darle la oportunidad de superarlo. Clara abrazó a Frida, las lágrimas caían sin cesar, pero su expresión, aunque marcada por la tristeza, también tenía un toque de gratitud. Gracias, Frida. Me has dado algo que no creí que aún existiera: la creencia en mí misma. La conversación con Clara fue un punto de inflexión para Frida. Se dio cuenta de que, más que dar consejos o sanar heridas, estaba siendo un puente para que las mujeres se reconectaran con su propia fuerza. No necesitaban respuestas fáciles, sino a alguien que las guiara con comprensión, aceptación y amor. Pero los desafíos no terminaron ahí. Mientras el centro florecía, Frida comenzó a enfrentar resistencia dentro de su propio equipo. Algunas de las asistentes empezaron a cuestionar su enfoque, argumentando que el centro debía ser más rígido, más estructurado. Creían que, para realmente ayudar a las mujeres, era necesario ser más firme, no solo acogedor. La discordia interna se estaba convirtiendo en un problema. Una tarde, durante una reunión de equipo, el ambiente se tensó. Frida notó que una de las asistentes, Isabel, no ocultaba su frustración con la manera en que el centro estaba siendo administrado. Ella había sido una de las más experimentadas, pero ahora comenzaba a cuestionar las decisiones de Frida. La reunión empezó a transformarse en un campo de batalla de ideas. No podemos ser complacientes con las mujeres, Frida. Están aquí porque necesitan aprender a fortalecerse, y si seguimos dándoles palmaditas en la espalda, no conseguiremos que cambien, dijo Isabel,
con una expresión de disgusto. Frida sintió su corazón apretarse. Sabía que esa era una batalla difícil. De un lado, el deseo de ser acogedora, humana y empática. Del otro, la presión de hacer que las cosas funcionaran, de lograr resultados concretos. El centro no podía ser solo un lugar de confort. Necesitaba ser un lugar donde las mujeres pudieran crecer, cambiar y conquistar independencia. Respiró profundo y habló con firmeza, pero con calma. Entiendo tus preocupaciones, Isabel. Pero creo que nuestro mayor trabajo aquí es mostrar que estas mujeres pueden levantarse, incluso cuando el mundo las ha derribado. Necesitan saber que son dignas de amor y respeto, y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Eso es lo que me mueve. La tensión era palpable, pero al mirar a las otras asistentes, Frida se dio cuenta de que comenzaban a entender su visión. Lo que ella estaba haciendo no era fácil, pero era lo que debía hacerse. Estaban en un punto de decisión. O confiaban en ella y en el proceso, o salían en busca de un modelo más rígido, que tal vez no tuviera la misma capacidad de acoger. El silencio en la sala fue interrumpido por una voz suave de una de las asistentes más nuevas, Ana. Creo en ti, Frida. No fue por casualidad que estamos aquí. Necesitamos tu liderazgo, tu comprensión. Vamos a seguir tu ejemplo. Frida sintió un profundo alivio. Sabía que aún habría desafíos por delante, pero ese momento de apoyo fue crucial para solidificar la confianza del equipo en su visión. Al final del día, mientras el sol se ponía, Frida miró al horizonte y sintió una ola de gratitud. A pesar de todas las dificultades, estaba en el camino correcto. Y las mujeres que estaban bajo su liderazgo, cada una con su historia, comenzaban a encontrar sus propios caminos de regreso. Frida ya había superado desafíos internos y externos, pero la mayor prueba aún estaba por venir. Su visión estaba siendo aceptada, pero necesitaba demostrarse a sí misma, una vez más, que tenía lo necesario para transformar vidas. En este video, se revelará cómo todo lo que ha aprendido hasta ahora será puesto a prueba y cómo concluirá su jornada de liderazgo de una manera sorprendente. Frida estaba al borde de un gran cambio. El centro ya no era solo un lugar de acogida, se había convertido en un verdadero santuario de transformación. Las mujeres que pasaban por allí, que un día habían sido sombras de sí mismas, ahora comenzaban a brillar. Cada una de ellas llevaba una historia, una lucha, un dolor profundo, pero también una fuerza renovada que Frida había ayudado a despertar. Esa noche, sin embargo, era diferente. El cielo, cargado de nubes pesadas, parecía reflejar el peso que Frida sentía en su pecho. Las tensiones internas habían disminuido, el equipo ahora estaba unido en torno a su misión, pero el futuro aún era incierto. Una vez más, se cuestionaba la decisión de abandonar su vida cómoda para seguir un camino lleno de desafíos. Pero al mirar su reflejo en el espejo, sabía que no había vuelta atrás. Se había reinventado de muchas maneras. La mujer que un día fue expulsada de su casa por sus hijos, la mujer que había perdido todo, ahora era una líder, una guía, una fuente de esperanza para tantas otras mujeres que pasaban por el centro. En un rincón de la sala, Clara, que ahora se había convertido en una de las voluntarias más dedicadas del centro, se acercó a Frida. Sus ojos estaban llenos de gratitud y respeto. Sostenía en las manos un pequeño sobre. Frida, has cambiado mi vida. No solo la mía, sino la de tantas mujeres que han pasado por aquí. Yo y las demás queríamos darte algo para mostrarte cuánto significas para todas nosotras, dijo Clara, con una sonrisa tímida, entregando el sobre. Frida tomó el sobre con las manos temblorosas. Dentro de él, había una carta y una pequeña llave. La carta decía: Frida, nos enseñaste que no importa cuántas veces la vida nos derribe, siempre hay un camino de regreso a la luz. Nos mostraste que el amor propio es la clave para nuestra libertad. Esta llave representa nuestra gratitud. La llave para un nuevo comienzo, para la renovación de nuestras vidas y para todas las mujeres que aún necesitarán tu ayuda. Frida sintió una ola de emoción invadir su corazón. Las lágrimas surgieron sin aviso, pero, esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de victoria, de una nueva Frida que finalmente estaba encontrando la paz consigo misma. Miró a Clara, que ahora estaba a su lado, y dijo con la voz quebrada: Ustedes son mi familia ahora. No hay nada que desee más que verlas a todas ustedes levantarse, conquistar sus sueños y vivir con la dignidad que merecen. Y les prometo, no importa lo que pase, que siempre estaré aquí. La llave era simbólica,
pero su significado era inmenso. Representaba la confianza que las mujeres depositaban en ella. La confianza de que, a pesar de las adversidades, habían encontrado una líder que las guiaba no con autoritarismo, sino con amor, compasión y la fuerza de quien ya había vivido sus propias tormentas. Frida sabía que el centro no era solo un lugar de sanación para los demás, sino también para ella misma. Allí había encontrado un nuevo propósito, una razón para seguir adelante, una razón para creer que aún había algo más por vivir. Y al mirar a Clara y a las otras mujeres, supo que su misión recién comenzaba. Así, Frida no solo se redescubrió, sino que transformó la vida de tantas mujeres que, al igual que ella, habían perdido todo. Había encontrado la verdadera llave para la felicidad, el poder de reempezar. Y al final de este viaje, se dio cuenta de que, a veces, las mayores lecciones vienen en los momentos más difíciles. Ahora, imagina lo que puedes aprender de la historia de Frida. ¿Cuántos de nosotros estamos al borde de un nuevo comienzo, pero no sabemos cómo dar el primer paso? Si esta historia te tocó, si crees que la vida puede sorprendernos con segundas oportunidades, comparte este video con quienes creas que necesitan escuchar estas palabras. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos llenos de historias inspiradoras. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te tocó de este viaje de Frida. ¿Qué parte de su historia te conmovió más? Y, si también estás en una etapa de nuevo comienzo, comparte tu experiencia. Estamos aquí para crecer juntos. Cree en ti. Tu nuevo comienzo puede estar más cerca de lo que imaginas.